Hablé entonces hace un rato acerca de recibir el Evangelio de la seguridad de la salvación y dije que eso hay que realizar un cambio de religión, ¿no? Debo sustituir, o sea, sacar a un costado mis conceptos de religión y recibir el verdadero concepto de religión, de salvación, digamos así, ¿no? Lo cual implica entonces el descarte total de un concepto falso de salvación, de una religión errónea, y la aceptación de una religión, de la religión oficial de la Biblia, de la verdadera fe del credo exacto de Dios. ¿Qué credo es ese? ¿Qué dice ese credo? ¿No? ¿Qué debo recibir, ¿no?, para sustituir por el credo falso? Debo recibir el credo de la seguridad de la salvación por la sola fe, sin obras de la ley. Dice lo siguiente ese credo, ¿tá? Porque debo entenderlo, porque si no lo entiendo no lo puedo recibir. Lo que debo hacer es abandonar cualquier creencia que no sea la creencia oficial de la Biblia, la que Dios quiere que nosotros tengamos como doctrina oficial de salvación. Debo deshacerme de cualquier cosa que sea falsa, ¿no? Cualquier doctrina falsa, y apropiarme de la verdadera doctrina de salvación. La verdadera doctrina de salvación es el Evangelio de la seguridad de la salvación por la sola fe, sin las obras de la ley. ¿Qué dice ese Evangelio de la seguridad de la salvación por la sola fe, sin las obras de la ley? Dice lo siguiente, dice que a los ojos de Dios somos pecadores al 100%, debido a la muerte espiritual como estado permanente del ser. Sobre eso ya hemos hablado. Dice que como muertos espirituales no podemos obrar a nuestro favor para nada, ya que muertos no se pueden autorresucitar, como ya también hemos hablado y les he dejado claro en los otros videos. En resumen, no podemos hacer buenas obras para salvarnos. A continuación, el Evangelio verdadero dice que el destino de aquellos que están desconectados de Dios, ¿tá?, es la condenación eterna, o sea, es la desconexión eterna de Dios. O sea, eso significa que la persona no podrá entrar al cielo en estado de injusticia humana. Entonces, su destino es el infierno. También les he hablado acerca de eso, ¿tá? Hasta ahí tenemos lo que sería la parte dura del Evangelio, la cual es necesaria para motivarnos a ir a Dios por la solución del problema, a pedir misericordia, ¿no? El Evangelio completo, en su forma completa, continúa de la siguiente forma: que Dios, viendo la situación humana, manda a Cristo a morir en la cruz para efectuar un sacrificio que es puro, totalmente puro, sin mácula, ni ningún defecto, ¿tá? Ese sacrificio es hecho por la humanidad, es hecho por todos nosotros. Entonces debemos creer que ese sacrificio ya es totalmente suficiente para agradar a Dios y purificar nuestra alma, sin la necesidad de que nos sacrifiquemos nosotros, ¿tá?, intentando guardar la ley de Dios. Además, en este último, hay un último punto de comprensión acá, que es indispensable para que se realice, ¿no?, la justificación del ser. Hay que creer que ese sacrificio tiene poder de purificación eterna, por lo cual todo el que se fíe en ese sacrificio no puede perder jamás la purificación, o sea, no puede perder la purificación del ser, no puede volver a ser injusto de nuevo, ¿tá?, por lo cual no puede perder su salvación, ¿tá? Y es por eso que ese evangelio de justificación, ¿tá?, se llama el evangelio de la seguridad de la salvación solo por la fe, sin las obras de la ley. ¿Tá? El que haga de ese evangelio su doctrina oficial de salvación y descarte toda creencia errónea de su corazón, obtiene la justificación de Dios. O sea, Dios le pasa del modo injusto a modo justo ante sus ojos, una vez para siempre, y le hace apto para poder entrar al cielo. Entonces eso es lo que uno tiene que recibir. Hay que hacer un cambio de religión, un cambio de doctrina ahí. En el momento de la aceptación del verdadero evangelio, ahí en el acto mismo, en el momento, habiendo oído y habiendo creído, el ser humano se levanta de su muerte espiritual, vivo ante Dios. O sea, es conectado, reconectado con Dios. ¿Cómo logró eso? Por la fe en la sangre de Cristo, una fe pura que no contempla obras. En resumen, el que cree tiene vida eterna. O sea, conexión eterna significa eso. Vida, recuerden, conexión eterna. Es una conexión sin límites, es infinita. El que duda de eso, el que niega eso, el que no cree, simplemente
es condenado como indica la palabra de Dios. ¿Ah? Ahora para finalizar, ya que fue explicada la justificación verdadera del humano ante los ojos de Dios y todo lo demás, me gustaría hablar un poco del concepto de justo. ¿Quién es entonces bíblicamente el justo? Porque ahí que habíamos quedado en la idea de que en el mundo no hay justo ni un uno, según lo que habíamos hablado, según lo que dice la Biblia. ¿Tá? Sin embargo, la Biblia varias veces cita al justo. ¿Tá? En esos pasajes donde aparece la expresión el justo, la Biblia habla de aquellos que ya pasaron por la justificación del alma. ¿Tá? O sea, ya recibieron el perdón de los pecados a través de la sangre de Cristo mediante el Evangelio de la seguridad de la salvación por la sola fe sin obras de la ley. ¿Tá? Para muchos hay que les encanta contender ahí sobre la Biblia, ¿no? Dicen que la Biblia posee contradicciones, es decir, que no hay justo ni a un uno, pero después sale hablando del justo. Bueno, entonces ahí les dejo la explicación. ¿Tá? Hay que entender que la Biblia, además de poseer contenido instructivo de salvación, también posee un contenido que recuerda a los reales convertidos, ¿tá? Que en la persona de Cristo son hechos completamente justos a los ojos de Dios. Y por eso van a ver el término justo aparecer en la Biblia aplicado al ser humano. ¿Tá? Estamos hablando ahí del que ya fue justificado según la verdadera fe, el que ya hizo el cambio de religión, digamos así. ¿Tá? Acá quiero dejar subrayado con flúor que el que se apodera de la justicia de Cristo para lograr la justificación genuina ante Dios, se vuelve justo a los ojos de Dios, ¿tá? Pero desde un punto de vista espiritual, pero no, a ver, no se vuelve un ser angelical en términos, ¿tá? De sentimientos, pensamientos y acciones, aún sigue siendo un humano con tendencia al pecado. No estoy diciendo que la persona va a seguir siendo la misma cosa de siempre, un pecador ahí empedernido, ¿no? Sí hablamos de un cambio de vida, donde el humano se vuelve, vamos a decir, una versión mejorada de criatura de Dios. ¿Tá? Pero el tema de la justificación, de la purificación del ser, la purificación del alma, son para salvación. ¿Tá? Eso es ante los ojos de Dios. Dios, escaneando, digamos así, el espíritu humano, lo ve purificado por el poder de la sangre de Cristo. ¿Tá? Pero este es otro tema del cual voy a tratar más adelante cuando les entregue el material sobre la seguridad de la salvación, ¿tá? Ya que es ahí que se ubica ese último punto que toqué. Ahora en el momento lo que importa realmente es llegar a obtener el perdón de los pecados y la vida eterna. Y por eso en este juego de videos acá les dejo claramente cómo es, o sea, la explicación acerca de el tema justificación y todos esos términos, el justo, el justificado, la justificación, en fin, todas estas cosas que son importantes entender para poder lograr la salvación del alma y la entrada al cielo, el perdón divino.